otra sesión. Así que bienvenidas, bienvenidos desde Chile, transmitiendo hoy día, 1 de marzo 2026, la sesión sobre el ego y sus enemigos. Vamos a ver un video hoy bastante extenso en el sentido de que es más largo de los normales, tiene 20-21 minutos y nos da un paseo bien largo por varios temas. Como las últimas veces, después de la sesión, les voy a enviar al grupo el video para quienes lo quieran ver nuevamente. Está muy interesante porque abarca muchos temas que hemos visto en sesiones también, todo condensado en una sola charla. Así que está bien, bien interesante para ir aprendiendo a reconocer al ego, a observarlo. Buenas tardes, Agustín. Ahí está mandando al grupo. Bienvenido. Álvaro, bienvenido. Como les decía, vamos a hablar del ego y después en la conversación también vamos a intercambiar algunas miradas, pero simplemente decirles que el ego, más que hacer algo con él, lo más importante es aprender a observarlo y a reconocerlo, ¿no? Cuando uno es capaz de observarse a sí mismo, hola Enrique, Hola, ¿quién más me faltó? Hola Isabel, no sé si alguien más me faltó, y Claudio, porque estoy en la casa de Claudio, que lo ven ahí, está acá a mi lado participando. Ahí somos humanos. Estoy en Chile, en casa de Claudio. Em, entonces, como les decía, vamos a dar un paseo a ver varios aspectos del ego y después vamos a conversar al respecto, para que cada vez tengan más herramientas para autoobservarse, autorreconocer esos patrones condicionados que todos tenemos y que están siempre operando, em, y que poder reconocerlo es un tremendo paso para la desidentificación de esta identidad egoica falsa, que como hemos visto en otras charlas, y que no es ninguna exageración, es el origen de todos los males del mundo, el ego. Entonces pónganse cómodas, cómodos, vamos a empezar respirando profundamente 3 veces. Voy a silenciar a todas y a todos. Si alguien necesita hablar, simplemente habilita su micrófono y habla. Inhalamos profundamente. Si quieren pueden ir cerrando los ojos. Unas 3 veces, 4 veces. Empiezo a sintonizar con mi respiración, con mi cuerpo. Es algo muy simple. Voluntariamente elijo no ponerle atención a todo lo que está pasando por mi mente. Dirijo mi atención a mi respiración. Le doy ese permiso, esa pausa, ese espacio para decir todo lo que ocurrió hace un minuto, una hora, hoy, ayer. No lo toco. Es una decisión voluntaria, cualquiera la puede tomar. No toco nada del pasado. No toco tampoco nada de lo que mi mente pueda estar diciendo en este momento. Lo observo, comenta que sí, que no, que esto, que lo otro, que viene ahora, qué hora es, qué tengo que hacer. No lo toco. Elijo llevar mi atención a mi respiración. Cada vez que mi mente aparece con alguna palabra, algún pensamiento, en vez de seguirlo, lo observo, lo reconozco y devuelvo mi atención a mi respiración. No toco el pasado, no toco lo que diga la mente en el presente, no toco el futuro. Dirijo mi atención a mi respiración y a mi cuerpo. Es muy sencillo. Empiezo a observar todos los aspectos de mi respiración.
La inhalación, luego una pausa, luego la exhalación, otra pausa. Yo recorro con mi atención todo el proceso respiratorio. Siento como mi pecho se expande, como mi abdomen sube y baja. Y me voy dando cuenta que al llevar mi atención al proceso respiratorio, mi mente se va calmando. Ese ruido de mi mente, esa conversación constante empieza a disminuir. No importa si para del todo o si sigue, simplemente no le doy mi atención. Elijo dirigir mi atención a la respiración, al cuerpo. Mientras respiro voy sintiendo mis brazos, mis piernas. Voy sintiendo que estoy aquí, sentada, sentado, o acostada, acostado, da igual. Mi cuerpo está aquí, ocupando este espacio, respirando, y mi cuerpo está vivo. Si aparece la mente con alguna idea o pensamiento, lo reconozco como un pensamiento y devuelvo mi atención al cuerpo, al momento presente. Mi cuerpo está respirando, mi corazón está latiendo, siento la vibración de la vida en mi cuerpo y estoy presente. No tengo nada que hacer. No hay nada urgente que tenga que atender. Este espacio es solo para mí. Respiro, siento mi cuerpo y voy siendo consciente de que estoy aquí. Soy consciente de esta presencia que yo soy. Estoy aquí observando mi respiración, observando mi cuerpo. Soy consciente de esa presencia que observa todo lo que ocurre. No intento definirla, ni ponerle un nombre de ningún tipo. Simplemente me doy cuenta de que estoy aquí. Todo el resto puede ser discutido, pero estoy aquí. Si de algo puedo estar segura, seguro es que estoy aquí. Viva, vivo, respirando, siendo. Y siento y me pregunto, ¿cómo sé que estoy aquí? ¿Cómo se siente estar aquí? ¿Cómo se siente mi cuerpo que está aquí? ¿Cómo se siente la vida en mí? La vida se siente como un pulso, como una vibración, como ambas cosas a la vez. Solo observo y respiro.
La respiración oscila, inhalación, exhalación, pero la presencia permanece, siempre constante. Esta presencia que siempre está y que ahora somos más conscientes de que está aquí. No toco ningún pensamiento, no acepto la invitación de la mente a pensar en lo que viene, después. No, elijo estar aquí. Estoy aquí, eso es todo. Sintiendo mi cuerpo y mi respiración. Siendo consciente, testigo de esta presencia que soy. Eso es todo, nada más. Mi mente está más calmada. Si aparece un pensamiento, lo reconozco y vuelvo a llevar mi atención a mi respiración y a mi cuerpo. Estoy presente y disfruto de estar presente. Suelto absolutamente todo. No toco nada. Ningún proceso de pensamiento que aparezca en mi mente lo toco. Es fácil, simplemente no lo toco. Y así como viene, se va. Siento mi cuerpo vivo, siento mi respiración ocurriendo. Y yo observo. No hay nada después. Esto es todo. Estoy alerta, presente. Si siento algo de sueño, pongo más atención en la inhalación. Si mi mente está muy activa, pongo más atención en la exhalación. La mente está mucho más tranquila. Inspiro profundamente 3 veces, sin apurarse. Cuando estés lista, cuando estés listo, ya vas abriendo los ojos, intentando mantener esa atención en el cuerpo, en cierta medida, en la respiración, para que lo que veamos en el video no tenga que navegar entre flujos de pensamiento para llegar a las capas más profundas. Bien,
¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Vamos al video, es un buen video, 21 minutos, sin dormirse.
abstraction, but the ego, it feeds the ego. If that's not insanity, I don't know what is. And do you change the world by attacking all these people that you don't know? You're attacking? No, it's nothing. You just contribute to the insanity. So the devices that we have invented, all the in themselves, perhaps they are neutral. They tend to amplify the craziness also, although there are other aspects to the devices that could be very helpful. Uh, for example, you could go on YouTube and listen to a talk by Eckhart. So there are good things, many other good things too. You have the two, but at the moment it looks like the negative aspect is stronger than the positive as far as the devices are concerned. So vigilance is important. Once there is a basic level of awareness in you, then you're able to access this vigilance that is part of the awareness. Vigilance means you know what's going on inside you. You're aware of your inner states. When an emotion arises, you're aware that there's an emotion. It might still make you say something, but it will not overpower you completely. You will still be there as a witness in the background. And you may find that certain situations make it harder for you to sustain presence. They arise. Certain types of drugs, for example, alcohol, if you indulge excessively, it will lower your state of consciousness. I'm not an absolutist, if that's the word, but so if you occasional glass of wine or a cool beer in hot weather, I do that occasionally. But to indulge in the consumption of alcohol, you will notice that it lowers your degree of presence and then makes it impossible while you're under the influence to be really present. And then it can do either two things basically. In its initial stages, alcohol can reduce the amount of thinking that you do. So it gives you a taste of liberation from your mind temporarily. And so if that's the case, then it can make you feel better. And that's why people drink, because after a few drinks, they feel kind of liberated. And then they do silly things. They do things that they later, when a bit more consciousness has come back, they say, oh my, I did that. I shouldn't have. Uh, but you feel some people start singing and feeling, and they laugh much more than they would otherwise do, and they feel so. And other drugs too can temporarily give you a taste of being free of the self, which otherwise you carry as a burden around with you. The personal self is completely identified with it, continuously tortured by your own mind. And then you take a few drinks and so I call that you fall below thinking. So it frees you from thinking, but you do not rise above thinking, which is where we are going. You fall below thinking. But it can give you a taste of a little bit
effect, which is also often the case, it can activate your pain body, and drinking activates your pain body. That means after a few drinks, you become very unpleasant, to put it mildly. You become aggressive. You start looking for fights. Why? Because it has lowered your consciousness, which even in normal times was probably not that great. It has it has lowered the relatively little consciousness that you had that kept you going, and so you lose even that. And then the pain body, which most of you know, what we haven't spoken about it yet, but most of you know what the pain body is. It's an accumulation of old emotion of going back to childhood, that still lives in you. Pain often caused by pain suffered in childhood, and perhaps going back to past lifetimes if you want to. If you don't believe in past lifetimes, that's fine, you don't have to. So it's accumulated negative emotion from the past. It could be a lot of anger, fear, heaviness. It's like an entity. I talked yesterday about the thought be, you could consider thought to be, every thought to be a little being, little energetic entity, and very much so also emotion. It's an energy form, and so negative emotions, if they are not recognized, and a child needs to suppress negative emotions, the only way a child can deal with it, it needs to keep it down. An adult could deal with it, but the child has to keep it down. But many people never develop into true adulthood. That's another story. I might go there some other time. So you have the child, all the old emotion of the child living in you. The pain body is an entity, so to speak, that needs to feed on more the experience of more pain. And usually it comes through other people. If you can provoke a person to give you an emotional reaction of a negative kind, if you can make them angry, if you can start arguing with them, that's the pain body loves. Say, the pain body partakes of the intelligence of your mind, so it has a kind of intelligence. It knows how to create a situation that will feed it. Especially in relationships, it does that. Feeding each other's pain body. And so when you drink, then it lowers your consciousness, and then the pain body knows it can now do whatever it wants. It can take over your mind completely, and you're in the grip of the deeply negative emotion. And often acts of violence are perpetrated when people are intoxicated and they are taken over by their pain body. So if you know that, if you say, well, I'm going to have just one glass of wine with my meal, that might be okay. But if you know from experience that after you've drunk one glass of wine, already that has lowered your consciousness a little so much that you will say, okay, why not one more, another one, and then you go, okay, well, and then your mind talks to you and says, you deserve, what's it? This is the only pleasure you have left. Why don't go on? Largo el video, tocó muchos temas, como pueden ver. Consejo, siempre, más que incorporar un conocimiento, de decir, me voy a aprender de memoria lo que dijo Eckhart, lo que sea que tomen de sus charlas, empiecen a observar en ustedes lo que puedan. ¿Qué puedo observar en mí de todo esto? ¿No? ¿Qué pueden reconocer de lo que él cuenta? Y empezar a mirar, empezar a mirar. No de llegar y decir, ya, bueno, ahora tengo que mirar todos estos aspectos. No, lo que esté más cercano, lo que se les muestre.
lo que puedan tomar, ¿no? Siempre en una parte él dice vigilancia, ¿no? Vigilancia es autoobservación, tener la capacidad de autoobservarse. Ahí es cuando ocurren los avances, no tanto por aprenderse de memoria lo que dijo Becker o tener súper claro cómo opera. Esa es la parte intelectual en que la mente siempre nos trata de llevar para allá. Lo importante es mirar en mí, mirar en mí, mirar en mí. ¿Ok? Entonces, tienes la palabra, Andrea, tienes la mano arriba. Hola a todos. Eh, Sergio, yo te quería hacer una pregunta, bueno, que nunca lo había pensado en general con todas las charlas que he estado, y es que siempre hemos como estado observando lo que es la mente y cómo trabajar en esos patrones o pensamientos repetitivos que no nos hacen feliz. Pero, ¿qué pasa con las emociones guardadas, con el cuerpo del dolor, más que nada con las emociones que están ahí? Como que nunca hemos hablado de cómo poder, porque como que todos tenemos emociones guardadas, pero yo no he trabajado con esa parte y me gustaría que tú me dijeras qué es lo que dice Écar al respecto de cómo poder, aparte de observarla y ver cuando aparecen, cómo poder en el fondo tratar esas emociones, si es que se puede, para poder dejar de estar atrapadas por ella y por el cuerpo del dolor. Pero sí lo hemos trabajado, Andrea. ¿Te acuerdas de besar la rana? Sí, pero en el fondo siempre está, por lo menos en el caso mío, yo siempre como que lo canalicé para el tema del entregarse o dejar de resistir Ujú. eh, a las cosas que nos pasan. Pero yo digo más allá, por ejemplo, algún miedo que uno pueda tener que es sin ninguna, casi como un trauma. O sea, cosas que son más allá de tu dominio. Sí, bueno, es que el tratamiento es el mismo. Por eso te decía lo de besar la rana. Los que no lo sepan de acá es básicamente, para resumirlo bien, bien brevemente, es básicamente cuando la emoción surge, estar ahí, no ser la emoción, ser la presencia o el contenedor en donde aparece la emoción. Si revisas después lo que vimos en el taller de besar la rana, te vas a dar cuenta que opera exactamente igual. En el fondo es tener una base de presencia de tal manera que cuando estas emociones aparezcan, porque van a seguir apareciendo, y a veces puede pasar años sin que aparezcan y aparecen, y lo otro que ocurre también es que en la medida que empiezas a abrirte más a que estas emociones sean sostenidas en presencia, empiezan a aparecer emociones más profundas también, que estaban muy, muy guardadas, y la forma es la misma, es sostenerla en presencia, porque así puedes permitir que esta energía atrapada empiece a disipar, empiece a disipar, empiece a disipar. De hecho, cuando conversamos de esto, si te fijas, eh, no hay ninguna necesidad de ir a ver qué fue lo que pasó, cuál es la historia detrás de la Sí, emoción, ¿ah? sí. ¿Quién fue el malo? ¿Por qué pasó esto? Es simplemente decir, bueno, tengo pena o tengo esta sensación de angustia, y en la medida en que tú estés más presente, eres más capaz de ser la presencia que contiene a la emoción. Y cuando tú eres capaz de estar en presencia y lo más importante, no empezar a alimentar la emoción con pensamientos relacionados, ¿te acuerdas Mm, que vimos eso? En sí, el no, fondo, sí. la emoción aparece Mm, y tu mente empieza a pensar pensamientos de acuerdo a esa emoción. O sea, tu mente rápidamente va a decir siento angustia y va a encontrar por qué siente angustia, que a lo mejor no tiene ninguna relación porque es algo muy antiguo, pero va a encontrar algo con que justificarlo. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. Y lo que empieza a ocurrir es que tu pensamiento empieza a alimentar la emoción, y la mantiene viva, la va renovando, le va dando energía. Pero si tú eres capaz de sostener esa emoción en presencia
sin que la mente empiece a alimentar la emoción se empieza a liberar y tú la puedes sentir y observar cómo se libera, que es lo que se llama la transmutación. Ya mientras más la observas en presencia, más presente te vuelves, porque esa energía se empieza a transmutar en más presencia. Entonces, al final, si te fijas, el cuerpo de dolor, la emoción, todo lo relacionado con eso, el antídoto siempre es la presencia, es cómo lo hago primero para dejar de alimentarlo. Entonces, en el fondo, si ves que una persona te empieza a tratar mal, sobre todo en relaciones de pareja, hay una discusión, y darte cuenta, ser ahí la presencia y darte cuenta que en realidad puedes salirte voluntariamente de ese intercambio de retroalimentación de cuerpos de dolor, yendo a la presencia, no reaccionando, no respondiendo con la misma moneda. Es un trabajo lento, ¿no? Por Mm, eso en su momento hicimos un taller para eso, porque no es tan simple como, mira, sabes que en 5 minutos te lo digo y ya está. Pero básicamente, como hemos visto siempre, la salida o la respuesta o la solución o la sanación, que algunos le quieren llamar, es cómo yo me vuelvo más consciente para que todos estos patrones y este cuerpo de dolor dejen de operar en mí. Por un lado, al poder observar el patrón, al poder observarme a mí mismo, ya no enganchar con el patrón, dejo de alimentar el cuerpo de dolor en muchos casos, dejo de mm, alimentarlo. Y la emoción que está atrapada puede disipar, puede salir. Ya no está siendo renovada con tus procesos de pensamiento o con un drama con el otro. La dejas de alimentar. mm. Entonces, Sí, dime. yo creo que escuché en alguna charla de la Louise Hay que hablaba que Sí, esas emociones atrapadas había que tratarlas con mucho cariño. eh, y en el fondo yo creo que por ahí creo que en mi caso podría buscar el camino, digamos, porque eh, también, o sea, uno la puede observar y puede estar presente para que no te la mente no te deje o no te siga metiendo más en la emoción, pero yo creo que hay que aprender así como cuando hablamos de que por el cielo pasan las nubes y hay que saludarle y decirle en este momento estoy ocupada, estoy haciendo otra cosa, después hablemos si querís, pero buscar como, no sé, creo un mecanismo para eh, como tener una buena relación con esa emoción que a uno lo hace infeliz. sí, es que bueno, tiene varias aristas, pero veámoslo, pues. Yo creo que es interesante, porque si bien lo que dice Luis Kay es que en el fondo contener, y lo que dicen todos los maestros, Mm, Thich Nhat Hanh dice exactamente lo mismo, ¿ah? El Lamarringen dice exactamente lo mismo, Eckhart Tolle dice lo mismo, Rupert Spira dice lo mismo, todos dicen lo mismo, que un conocimiento antiguo, en que básicamente el pilar es tu capacidad de presencia. Ese es el pilar. O qué tan consciente eres, para ponerlo en términos crudos. ¿Qué tan consciente eres? ¿Eres capaz de ser observador del proceso o cuando la emoción aparece tú te conviertes en la emoción y te lleva como un río? mm, Entonces, el primer paso es tu capacidad de estar presente. Si tú no tienes una capacidad de estar presente, no hay nada mecánico que te vaya a ayudar. no. Porque si aparece la emoción, por ejemplo, supongamos que aparece esta emoción traumática en la forma de pensamientos negativos, pesimistas. Todo va a salir mal, no vale la pena, no vale la pena vivir, no quiero seguir este mundo. No sé, te agarra ese flujo de Mm, pensamientos. Si tú no tienes la presencia y usas algo mecánico, que es lo que se usa en muchas terapias, mm. ¿ah? E incluido en psicología también, en que tú dices, bueno, entonces voy a pensar, voy a usar un recurso, voy a pensar en algo agradable, voy a empezar a buscar las cosas buenas, eso es finalmente un bypass, No, no, porque no, si yo no hablaba, Sergio, yo entiendo perfectamente lo que me queréis decir del bypass mm, porque lo hemos conversado. sí, No, yo digo como en el fondo mirar a la emoción
como a una parte, o como una parte tuya, como tú cuando eras niña, y tratar de contenerla, de agarrarla, de, de, de quererla en el fondo, no de separarse y no de pelear, no de luchar, Be- porque besar la rana, po. sí, Besar la rana. sí, De eso se trata, acoger con amor. ¿Ah? eso, No, pero no es lo mismo, que es lo que te quería decir, no es lo mismo que inventar una historia al sí, no, respecto. yo no digo de historia, porque en el Claro, fondo si no no, vaya a salir nunca de ese círculo. no, no va a salir nunca de ese círculo. Es básicamente yo soy la presencia y sostengo amorosamente esta Mm, emoción y que esté el rato que tenga que estar. mm, Mis herramientas, ¿cuáles son? Mi capacidad de estar presente para sostenerla y mi capacidad de estar tan presente que mi mente no se enganche con la emoción y empiece a armar una narrativa que la alimente. mm, O sea, es relativamente sencillo. En la práctica no es tan sencillo. sí, Tienes que tener una cierta capacidad de observar, tienes que tener alguna capacidad de estar presente, por ejemplo, practicando meditación, que es la mejor herramienta mm, para que cuando esto ocurra, tú lo puedas mirar. En el momento en que lo reconoces y dices, esto me está pasando, ya la mente no se engancha tan fácilmente con la emoción. no, ¿Ah? mm, Y ahí, en el fondo, que también lo vimos en el taller, no se trata de decir, bueno, voy a hacer esto para que se vaya. No, porque ahí entra en oposición y también la sí, está alimentando. O sea, el simple hecho de tratar de sacarla, la emoción va a usar esa energía para retroalimentarse. Entonces mm, yo la sostengo. No quiero, si está aquí, ya está. No mm, la alimento con mi pensamiento y yo me mantengo en la presencia. Y ahí la mm, sostengo, y ahí la sostengo, y ahí la sostengo. Y a lo mejor la primera vez no te va a resultar, la segunda tampoco, y la tercera un poquito. Y a lo mm, mejor te va a resultar con una emoción suavecita, pero cuando haya algo en tu vida de mayor intensidad, también te va a llevar con un río, mm, como un río, pero va avanzando, va avanzando. Entonces, importante lo que dices tú, amoroso. ¿Por qué? Porque tú no puedes trabajar esos estados internos desde la resistencia y la oposición, los estás alimentando si entras así. mm, Entonces, decir, bueno, esta emoción está aquí, la voy a usar a mi favor para avanzar. mm, La voy a usar a mi favor, la voy a agradecer, que ahora la estoy pudiendo sostener. Mira, esta emoción, generalmente todos tenemos ciertas cosas que cargamos de muchos años y que empezamos a ver, ¿sabes qué? Esta angustia, este miedo sin ninguna razón, este pesimismo, esta sensación de desesperanza, de depresión. Cada uno tiene como algo ahí que va llevando desde siempre. Y de pronto llega un momento en que con todas estas cosas que vemos acá te dices, lo estoy pudiendo sostener, mira, lo estoy pudiendo observar, no me está llevando, lo estoy pudiendo mirar, lo estoy pudiendo reconocer. ¿Ah? mm, Y yo estoy pudiendo estar presente sin que mi mente empiece a inventar una historia triste. No, simplemente lo estoy observando. Y así es el proceso, y va avanzando, y va avanzando. Y generalmente lo que ocurre es que cuando tú haces estos procesos, es como que la emoción dijera, ah, me están dejando salir, entonces sale con un poquito más de fuerza. Y ahí mm. más desafío. Y se va avanzando. No es tampoco es un on-off, ahora ya no está, ¿no? No, Es gradualmente. Entonces, por un lado, esa intensidad emocional empieza a bajar, tome el tiempo que tome, a lo mejor hoy día pudiste trabajar un poco, pero vuelve a aparecer en una semana, en un mes, en un año más, pero tu presencia empieza a aumentar por el otro lado, empieza a aumentar. mm. Y así es el proceso, sin apurarse. Ya, El Sergio, universo no gracias. está apurado, no está apurado el Son buenos universo. estos refresh. Sí. Bueno, tiene el material, revísalo. Revísalo y Sí. va a ver que al Es final que eso. ahora me saltó con esta charla ese tema. Sí, sí, bueno. Sirve para todo, sirve Sí. para todo. Sí, sí, al final también Eckhart lo dijo en la última charla que tuvimos antes de esta pausa. Dijo, bueno, finalmente esta enseñanza siempre apunta a lo mismo, a la presencia. Mm, A eso apunta. ¿Cómo lo hago?
¿Cómo lo hago para que estas cosas que me pasan, poder que me vayan transformando y no sean simplemente cada vez que, cada cierto tiempo lo paso pésimo? ¿Cómo me voy transformando? Mm, Eso es lo que, esa es eso que te está pasando, para eso te está pasando, para que te transformes. Si tú no lo tomas y te arrancas, no te vas a transformar. mm. Ya, gracias, Sergio. Gracias a ti. ¿Alguna otra mano? ¿No? Al final habló del alcohol. El alcohol es todo un tema porque lo hemos hablado también otras veces, pero siempre es bueno tocarlo porque está eh, muy metido en todas nuestras actividades sociales, fiestas de fin de año, celebraciones, matrimonios, bautizos, cumpleaños. Toda la celebración, nuestra cultura nos ha metido el alcohol. Es como que si no hubiera alcohol, si no hay alcohol, no está celebrando prácticamente. ¿No? Y a diferencia de lo que dice Cartole, o no a diferencia, sino que hacer una mirada desde lo que es mi experiencia, porque él dice que tomarse un trago con las comidas o ocasionalmente una cerveza no tiene mucho efecto. Y yo diría que quizá no tiene mucho efecto en él, así como el maestro de Ram Dass le dieron dos ácidos LSD, dos, doble dosis, y no le pasó nada, porque está tan presente que esa distorsión no alcanzó a sacarlo de su presencia. Al menos mi experiencia personal, que créanme que me he tomado el trabajo de observarlo en todos estos años, es que esa pequeña diferencia que produce una inocente cerveza, esa pequeña diferencia ya es suficiente para sacarte de un estado de conciencia un poco más elevado a algo que podríamos llamar un estado de conciencia ordinario, o sea, inconsciencia. Y es bien eh, interesante poder observar que generalmente los momentos en que uno puede tener un estado de conciencia elevado son aquellos en que estás compartiendo con la gente que quieres, en que estás celebrando, en que estás en un momento emocionalmente vivo, disfrutando de la vida. Entonces, al menos desde mi experiencia, esa cerveza te puede hacer perderte lo mejor de esos momentos. Lo vas a pasar bien igual, vas a estar en tu estado de conciencia ordinario, pero esa pequeña diferencia ya te devolvió a la tierra, digamos, ya no estás teniendo una experiencia de elevación de conciencia. Entonces, para que lo observen, tampoco se trata de decir que nadie se toma un trago nunca, pero empiecen a observar con y sin. Si toman alcohol, yo sé que algunas personas de acá no toman, pero, pero empiecen a observar en ustedes mismos qué pasa con y qué pasa sin. Y van a notar que hay una diferencia evidente, al menos en lo que es mi experiencia, es evidente, es muy clara. ¿No? Así que eso con el alcohol. Y aprovechar también, porque en los momentos en que están con familia, con amigos, compartiendo, eh, pasan cosas, pasan cosas. Las conciencias se abren, y al final es una sola conciencia. eh, y un alcohol puede hacer que esas cosas no ocurran. Un poco de alcohol puede hacer que eso no ocurra, no ocurra simplemente. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Agustín, ¿cómo estás? ¿Todo Buenas, bien? buenas a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, Tanto tiempo. Sí quería hacer un comentario al respecto, con respecto del alcohol, que a mí me viene pasando mucho. Las últimas 3 semanas, digamos, yo juego con mis amigos a la pelota y me viene pasando que me está costando, digamos, encontrar ese punto, digamos, como que se me diluye el tiempo, me cuesta estar presente en esos momentos de actividad social y nada. Por ahí nos juntamos a tomar una cerveza, después para la pelota y quien dice una, dice dos, dice tres y se termina diluyendo todo. Y me pasa que
termino con muchas contradicciones después de eso. Hoy, por ejemplo, a la mañana estaba pensando, digo, ya no, para mí no tiene mucha gracia, pero en el momento me cuesta estar presente para poder decir no, no me hace falta o no quiero. Capaz que algún otro pensamiento dice, bueno, te tenés que soltar, estás muy cerrado, no te hace falta, o sea, podés tomar ahora, no pasa nada, te podés relajar, pero eso mismo, si me pongo a pensar, es lo que me lleva a después estar con esta contradicción, que no se puede, no puedo, yo por ejemplo tampoco puedo sostener la presencia en esos momentos, me cuesta mucho, y es justamente en esos momentos, porque en otros aspectos de la vida vengo, digamos, mejorando mucho en ese sentido, en los que puedo disfrutar, pero también me pasa que no es con la gente, no suele ser mucho con la gente. Eh, entonces, siento que tengo que encontrar ese equilibrio, digamos, en el que puedo estar más presente con la gente. Me cuesta estar presente con la gente. Estoy presente cuando estoy solo. Estoy presente cuando estoy solo y con la gente me cuesta bastante, la verdad. Eh, entonces, nada, sí es verdad que el alcohol influye un montón, influye un montón. Eh, con respecto a lo que decía, eh, sí, quería acotar una cosa más para lo que estaban hablando recién. Y con respecto a lo que decías vos, que sí, que todas las emociones pasadas está bueno. O sea, uno siempre tiene que estar presente en el momento, porque nada puede surgir fuera del momento. Entonces, no importa qué tanto pasado tenga una emoción que surja, si uno está presente va a surgir en este momento. No pasa nada que tan antigua sea, si uno no puede estar presente, no va a tener sentido, se va a volver a repetir y se va a volver a repetir. Y lo digo porque lo veo en mí también. Se vuelve a repetir si uno no logra estar presente como observador, como uno se vuelve espacioso, nos cerramos y volvemos al patrón, y volvemos al patrón, y volvemos al patrón. Lo digo porque me cuesta. Bueno, Pero es bueno, sí, trabajo, sí, es sí. trabajo. Sí. Desde la última vez que hablamos, yo vengo trabajando mucho en eso y siento muchos cambios, pero sí que socialmente como digo, me sigue costando un poco eh, y lo voy a poner en práctica porque este video también me hizo mucho ruido con el tema del alcohol. Bueno, Así que nada, eso queda. es un tema para muchos, no eres el único, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en la casa de Claudio acá hace unos días y hicimos un asado, barbacoa, como lo quieran llamar, y había un amigo que lo único que quería era hacerme tomar vino, ¿no? Y finalmente me hizo tomar un poquito de vino en una copa, claro que me sobornó ofreciéndome una paella si me tomaba el vino. Así que dije, bueno, Por una bien paella, vale la pues. paella, bien vale la paella, pero es bien interesante porque fíjate que el alcohol me hizo cortocircuito, energéticamente me hizo cortocircuito. ¿Ya? No Sí, fue una te cosa termina de, llevando. es que en el fondo empieza a ser incompatible porque es como echarle, no sé, es como echarle agua a algo que está hirviendo, salta, es incompatible. Entonces, yo creo que básicamente uno tiene que empezar a observar, seguir su camino, ver, empezar a notar que en realidad no es un aporte que te hace retroceder más que avanzar, pero va a llegar un momento en que simplemente no te va a entrar. Entonces ahí hay opciones, gracias a Dios hoy en día hay mucho alcohol, muchas bebidas sin alcohol, para que socialmente nadie te crea que, porque es incómodo socialmente, es incómodo socialmente. Y Es de, incómodo totalmente. sí, Ah, y hay mucha presión de los amigos, sobre todo en la gente joven, pero cada vez hay más gente que no toma, ¿eh? Cada vez hay más gente que no toma. sí, Eh, tenés razón. Yo, por ejemplo, sí, tengo 26 años y no conozco a nadie de mi edad que no tome. ¿no? O Y bueno, sea, ahí va el tema que uno se deja llevar. Pero está pero bueno verlo, mira, está bueno verlo. llega un momento en que ya ni siquiera te ofrecen, así que hay que ser, ¿ah? Sí, Ya sí, ni hay que siquiera te sentirse un poco ofrecen. distinto al principio. Sí. Y de lo que tocaste después respecto a estas situaciones y estas emociones, em, es muy importante, esto para que lo incorporen también, tratar de no entrar en estas situaciones con procesos mentales, ¿ok? ¿Qué quiere Bien. decir? ¿Qué quiere decir?
Y si estoy en un estado emocionalmente activado, complejo, la mente es como arena movediza, ¿ah? La mente me va a hacer hundirme más, ¿ok? Entonces, súper, súper importante que esto, hay que ponerlo así con un letrero grande. No intenten salir pensando de las situaciones complejas, porque no les va a funcionar. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente aparece esta situación compleja, esta emoción, y uno empieza, bueno, seguramente lo que está ocurriendo aquí es que mi cuerpo de dolor y la emoción y bla, 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 entonces lo que tengo que hacer, ahí te está hundiendo más. Es básicamente, oh, hay emoción, mi mente está comentando algo, presencia, presencia. No toco, no Sí, me agarro de nada, no genero ningún flujo de pensamiento. Y por último, después de ese proceso, ahí veo si hago algún razonamiento, pero lo más importante para salir o para transitar estos estados es presencia. Primero presencia, primero, segundo y tercero. Primero presencia. Entonces, no intenten salir pensando, ¿ah? Como decir, a ver, ¿cuál era la receta que tengo que... Obviamente hay un leve proceso de eso, pero no se vayan por ahí, no sé si me entiendan. ¿Ah? No se vayan tratando de razonar con un estado emocional intenso. No van a salir razonando. No van a salir no, razonando. sí, en esas situaciones, como vos decís, es mucho más difícil. Yo por lo Es mucho menos más lo difícil. noto, siempre es mucho más difícil por la cadena de emociones. Claro, A mí y por lo menos, perdón, sí, te quiero terminar de decir sí, algo. sí, A sí, mí por sigue, lo menos sigue. lo que me empezó a servir, había visto justamente de Ram Dass, es una meditación que él decía que practicó mucho tiempo, muchos años, que lo que era sentarse y observar cómo se contraía y se expandía el músculo con el que respiraba, y llevar siempre la atención en ese punto durante un rato nomás, solamente con el objetivo de mirar. Y ahí veía cómo su mente intentaba ir para adelante, para atrás, esto acá, allá y acá. Y eso también ayuda para aprender a observar la diferencia entre uno y la mente, eso es la presencia. Mm, Está bueno hacerlo eso, obviamente con eso nunca va a alcanzar porque uno vive 24 horas y no 20 minutos, pero para saber la diferencia, a mí por lo menos es algo que me viene sirviendo bastante hacerlo continuamente un rato en el día, tomarme 15 20 minutos de sentarme y tratar de estar vacío, digamos, usando la palabra, ¿no? claro. Eso, lo que ocurre es que con eso vas cultivando esa capacidad de estar presente. Entonces, cuando viene una situación, una emoción, una persona, algo complejo, tienes de dónde tomarte, tienes de dónde agarrarte, ¿no? Tienes a dónde ir. Entonces, eso es súper importante. Que si no, voy a estar presente, uy, no sé cómo, no sé cómo estar presente, te va a llevar la emoción, el pensamiento. Entonces, por eso digo, en el fondo, generalmente estas situaciones, cuando la emoción por sí sola no te va a llevar al infierno, pero cuando se meta a la mente sí te puede llevar al infierno, sí te puede llevar al infierno. Sí, Entonces, es como una soga de la que tirás y no tiene fin, es que porque la mente empieza a retroalimentarse con la emoción y se empiezan a retroalimentar y eso es energía, energía, energía. Es como en la noche que uno tiene un problema y se mete a la cama y empieza a pensar y se empieza a sentir cada vez más mal y sigue pensando y cada vez más mal y sigue pensando y cada vez más mal. O ni siquiera en la noche, en el día, piensa en lo que te hicieron y te empiezas a enojar. Y mientras más te enojas, más piensas al respecto y más te enojas y terminas tomando, saliendo, yendo a pegarle a alguien. ¿Ah? Entonces así funciona. Entonces en el fondo hay que tener mucho cuidado con la mente y no tratar de usar a la mente para salir de su estado, porque la mente generalmente es la mente la que te mete ahí, no te va a sacar de ahí. La mente no te va a sacar de ahí, al contrario. Entonces siempre trabajar lo que dices tú, esa capacidad de estar presente y en esos momentos no tener miedo, ¿no? Porque de repente suena un poco como abstracto, ya, pero ¿cómo voy a estar presente? No tengan miedo. Y ahí es cuando de pronto seguramente han escuchado a algún maestro que dice, el mismo Cartole, que llega un punto en el que estás tan mal, tan activado, tan emocionalmente, en que simplemente dejas de pensar porque no puedes seguir pensando. ¿Ah? Entonces,
Eso a veces ocurre cuando Eckhart Tolle dice, bueno, y el ego se agrietó, ¿ah? Se quebró, se partió. Entonces, eso puede ocurrir en una situación tremendamente intensa como le pasó a Eckhart Tolle, o tú lo puedes ir trabajando más gradualmente y no tener miedo de pronto decir, bueno, estoy en esta situación súper compleja y tu mente te está diciendo de alguna manera, no es que te lo diga así directamente, pero te está mostrando que tienes que pensar. Esto es muy importante, esta situación es gravísima, tienes que pensar, tienes que hacer algo, tienes que pensar. No tener miedo y de pronto decir, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar nada. Estas situaciones de alta intensidad me voy a ir a no pensar al respecto. Cuando uno tiene la capacidad de hacer eso, ahí ocurren cosas interesantes. ¿No? No hay que tener miedo, porque la mente siempre te va a decir, oye, esta situación es gravísima, tienes que pensar al respecto. ¿Qué vas a hacer? Mira lo que está pasando. No, no tener miedo a la presencia. Como decimos en Chile, cara dura, sin miedo a la presencia. ¿No? Y darse cuenta, reconocer también esa tendencia de la mente que te trata de decir, o cómo se te ocurre que vas a dejar de pensar en esto si esto es gravísimo. ¿No? No, sin miedo, presencia. No lo toco. Y ahí ver qué pasa. Ahí me cuentan. Ahí me cuentan. Sí, tenemos miedo de dejar de pensar, esa es la realidad. Es El que ego tiene miedo de dejar de pensar. claro, 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 porque Estamos desaparece. estamos tan acostumbrados a buscar la solución mediante el pensamiento que no nos damos cuenta que soltando el pensamiento parece más fresco, fácil y con menos fuerza, digamos, con Y, menos y, forzado toda la situación. y todos los maestros nos lo vienen diciendo hace miles de años. Entonces es como, eh, ¿estarán hablando tonteras? No creo yo que estén hablando tonteras. ¿No? Somos nosotros los que no nos atrevemos a dar ese paso. Porque como Eckhart lo llama, se refiere a esto mismo y habla, dice que es como saltar al vacío. Sí, es un poco saltar al vacío, es una sensación, ¿no? De soltar el control. Mm. Y ahí es cuando el hechizo de la mente, porque es un hechizo, el hechizo del ego y de la mente es como que fuera un hechizo. Y ahí es cuando se empieza a romper ese hechizo. Cuando te atreves a dar esos pasos valientes, de simplemente llegar y decir, ¿sabes qué? La situación está en llamas, pero yo elijo no pensar. Mm. Obviamente, si hay una acción, no estoy diciendo si está en llamas, realmente se está incendiando la casa, no se trata de sentarte y no pensar. Si hay que tomar una acción, tómala. Pero si está en una situación interna muy compleja, el camino de salida no es pensando, es dejando de pensar. Ese es el primer paso, dejando de pensar. Excelente, no tengo más que decir. Gracias, Agustín. Gracias, Gracias gracias. por el espacio. Gracias a ti. Isabel, tienes la mano arriba. Sí, el micrófono. A ver, ahí, Sí, ahí sí. sí, sí. Hola. Mira, era también Hola. sobre lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, ya más o menos me ha respondido sobre cuando aparece una emoción muy intensa, en mi caso provocada por una discusión con otra persona, ¿no? Que entonces me entra como una especie de calor así interno y de miedo y de esa sensación, ¿no? Y es verdad que la mente empieza como una máquina de qué hago, qué digo, qué no sé qué, como teniendo que encontrar una solución muy inmediata, muy, porque parece como que se va a acabar el mundo. Entonces, bueno, más o menos, o sea, bueno, me ha respondido, ¿no? Que en ese momento hay que como que no hacer lo que la mente me dice que haga, ¿no? Bueno, y pasar a la presencia, digamos, conectar con el cuerpo, ¿no? A lo mejor no es una forma, ¿no? Pero bueno, que me pasa que me cuesta en ese momento, me entra así como un fuego que, que me arrastra. Sí, pero es que es difícil. Si no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, si es difícil, ¿ah? Es difícil, pero al menos ya sabes por dónde no es. Entonces, tú puedes empezar, eh, por ejemplo, estás en esta discusión con esta persona y siente ese calor.
Y en el medio de eso te das cuenta que eso está ocurriendo. Te das Ujú. cuenta. Ya no lo pudiste parar, ya dijiste lo que no debería haber dicho, ya estaba atrapada en la discusión. Pero el simple hecho de darte cuenta ya es un paso. Porque lo que va a ocurrir es que va a salir antes, va Sí, a hacer que la situación se inflame menos. sí. ¿Ah? No, no va a terminar gritando o tirando cosas por la cabeza. Y es un proceso, como les decía antes, no es un on-off. Entonces, cada pequeño paso es un tesoro. La mente va a venir a decirte que fracasaste, ¿ah? Que siempre te pasa lo mismo, que cómo. Tampoco hay que hacerle caso a eso. ¿Ah? Ujú. Tampoco hay que hacerle caso a eso. Y el simple hecho de darte cuenta y de pronto en la mitad, cuando va a decir la tercera barbaridad, no la dices, ya diste un paso. Te diste cuenta, había una presencia ahí. ¿Ah? Entonces, poco a poco te va a ir acercando al momento en el que aparece ese calor y va a sentir y va a decir, ahí viene, este es el momento en que tengo que estar más vigilante y este es el momento en que tengo que preocuparme de no responder reactivamente ni agresivamente. Y se puede, pero no es, hoy día no puedo, mañana sí puedo, no, es gradualmente. Sí, A es veces así. más rápido, a veces más lento, y es un aprendizaje de la vida. ¿Eh? Y luego vas a empezar a ser capaz de darte cuenta que ese calor que está subiendo en ti probablemente tiene relación o es tu cuerpo de dolor también. Claro, eso ¿Ya? pienso yo, como que se Sí, activa, ¿no? Algo claro, ahí. claro. mm, Entonces, una vez que ya salgas de la discusión con el otro, mm, vas a poder tú trabajar ese cuerpo de dolor también en ti, desde mm. la presencia. Y ir cada vez de nuevo, observación, autoobservación, estarse mirando, no inventando una historia respecto de lo que estoy observando en mí, sino que siendo consciente de lo que está pasando en mí. Esto estoy observando, mira, esto está pasando en mí, ok, lo observo, no armo una narrativa, ni una receta, ni nada. Ah, bueno, lo sostengo, soy consciente. Próxima vez aparece, cuando esta energía yo la siento, generalmente reacciono mal. Por lo tanto, ahora voy a tener más cuidado con lo que digo y con lo que hago. No voy a tomar ninguna decisión mientras sienta esta energía en mí. Pequeñas cosas que uno va aprendiendo. Sí, porque esa energía es dolor, ¿no? Es energía finalmente. ¿Ah? Es energía emocional atrapada, Ajá. que puede haber sido causada por dolor en la infancia o en algún otro momento. Pero finalmente es energía que está atrapada en tu sistema. Y para Está liberar, ¿qué hay que hacer? ¿No hacer nada? ¿Se libera? ¿O cómo? presencia, sostenerla en presencia, lo que hablábamos con Andrea recién. ¿Ah? Luis Kay hace un protocolo de los 5 pasos. Nosotros hablamos en un seminario que hicimos en un taller de 6 pasos, en que básicamente es estar en presencia y lo primero que tengo que hacer es que la emoción no empiece a ser alimentada por mis flujos de pensamiento. Entonces, respiración, cuerpo, todo lo que me tenga presente, percepción sensorial. Y cuando tú das un espacio sin tratar de sacar la emoción, porque ahí entras en oposición a la emoción, sin tratar de sacarla, simplemente mantenerte presente y que esa energía esté ahí pulsando, con eso disipa. ¿Ah? Y la clave es no entrar en temas mentales porque la mente alimenta esos procesos, no Claro. entrar en temas mentales. Y para eso tienes que ser capaz de estar presente, por lo tanto, la meditación diaria es una herramienta que te puede ayudar mucho. Sí, sí, sí. Quizás es la herramienta, no quiero decir que sea la única, a lo mejor hay otra, pero esa es la más efectiva, tu capacidad de estar presente. En la medida en que la emoción que aparece no se vaya a tu mente y ya Ruth se tiene que ir, sí, que te vaya bien. Gracias. En la medida en que no empiece tu mente a alimentar la emoción, va a poder sostener la emoción para que disipe. Ve en la página de Instagram de Maestros de Presencia, hay unos videos sobre eso. ¿Ah? Vale, Sí, lo voy a buscar y quizás lo comparto en el grupo más rato para que lo veas. Y ahí lo explica bien brevemente en un par de minutos para que veas de qué se trata. muchas Bueno, gracias. Ok, gracias perfecto. a ti. Ya pues, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Nos pasamos 17 minutos, pero está bien, muy entretenido.
Así que les agradezco, bueno verlos y verlas nuevamente. Y bueno, nos vemos la otra semana. Si Dios quiere, espero que no haya ningún percance, porque como me estoy moviendo por Chile, pero espero que se pueda. Bueno, cualquier cosa estamos conversando. Les envío ahora al grupo el video que vimos para que lo puedan repasar y si aparece alguna duda respecto a eso u otra cosa, la ponen en el grupo y ahí dentro de un rato se responde. Bueno, ya pues, abrazos grandes a todas y todos. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Que chao. estén muy Chao, bien. chao, chao. Chao.